Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro último panel de gobiernos de esta jornada de Prepara tu postulación al crédito beca de Colfuturo 2022. En la tarde de hoy nos acompañarán cuatro representantes de gobiernos, todos ellos con larga relación con el futuro. Hemos tenido estudiantes en todos sus países, en unos más que en otros. Hoy nos acompaña Australia, Suiza, Irlanda y Bélgica. Entonces, el antecedente que les quiero contar es que Australia es el cuarto país con más beneficiarios en Colfuturo en el 2021. Suiza ha crecido también significativamente. Adicional a eso, tenemos un acuerdo de cooperación para promover sus programas de doctorado, que eso también lo podrán hablar en más detalle cuando hablemos sobre Suiza. Sobre Bélgica vamos a trabajar hoy con Alice, que se encuentra precisamente hoy desde Bélgica, son las 11 de la noche para ella y nos va a contar todo sobre los estudios en la región francófona. Y nos acompaña también Caroline, que viene de la Embajada de Irlanda, recién llegó a Colombia, es nuestra primera actividad con ella en esta jornada y es un gusto tenerla esta noche aquí. Entonces, sin más preámbulos, voy a pedirles que cuando respondan esta primera pregunta nos cuenten su nombre, cuál es su cargo y hace cuánto tiempo están trabajando con estudiantes en Colombia. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es hablando sobre los países a los que ustedes están representando esta noche. Cuéntenos un poco cómo es la cultura en estos países, qué idioma hablan, cómo les va a los colombianos allí. Entonces empecemos con Caroline esta noche. Hola, buenas tardes a todos. Soy encantada de estar aquí. Solo llevo un mes aquí en Bogotá, así que soy muy recién llegada. Bueno, si hablemos sobre Irlanda, es que es un país de mucha cultura, pero las respuestas que normalmente me dan los estudiantes si les pregunto qué saben de Irlanda es que es un país tan frío, que hubo un proceso de paz y que es un país muy pequeño. Bueno, la verdad es que Irlanda es una pequeña isla en el oeste de Europa, cuenta con menos de 5 millones de habitantes, así que Colombia es 18 veces más grandes en términos de área que Irlanda. Y se divide entre la República en el sur, que es un país independiente, y el norte, y que por razones históricas y muy complicadas pertenece al Reino Unido. En esta presentación hoy les voy a hablar de la República de Irlanda solamente, que es el único país que habla inglesa en la Unión Europea ahora, después que salió el Reino Unido. Y también se habla el gaélico, pero solo en las zonas del oeste o del sureste. Y no se preocupen que todos los habitantes de Irlanda hablen el inglés también. Es un país con una población muy joven, es la población más joven de toda la Unión Europea. Ofrece una vida estudiantil muy divertida y muy activa. También Irlanda es el segundo país más rico de la UE, de la Unión Europea. Tenemos una economía que más rápido crece en la zona euro. Y es la segunda economía más competitiva en Europa también. Es muy conectada globalmente. La ruta aérea que más mueve en Europa es de Londres a Dublín. Hay 40 vuelos diarios entre Dublín y Londres. Si hablamos de la cultura, entonces la música, como en Colombia, está en nuestra genética. Y la literatura y los artes también. Por cápita tenemos más premios Nobel de literatura que cualquier otro país. Y tenemos vínculos muy estrechos con Colombia, con empresas, cooperación, y creo que 5.000 turistas irlandeses viajan a Colombia por año. Pero vamos a intentar que aumentar ese número ese año. Gracias. Gracias, Caroline. Alice, por favor, cuéntanos de Bélgica. Hola a todas y todos, y buenas tardes. Pues mi nombre es Alice y soy la representante hoy de Wallonie-Bruxelles Campus, que es la agencia de promoción de la educación superior en la Bélgica francófona al extranjero. Entonces, trabajo desde Bélgica, pero como Colombia es un país estratégico para nosotros, muy importante, viajamos también a Colombia de vez en cuando, bueno, menos desde el coronavirus, pero por ejemplo el mes pasado estuvimos a la feria de BMI
para conocer a estudiantes colombianos que pueden tener un interés en estudiar en Bélgica. En Bogotá tenemos nuestra embajada, trabajamos con ella y también con la AWEX, que es la agencia valona por las exportaciones. Bueno, entonces les cuento un poco más sobre Bélgica. Estoy feliz de ver que hoy hay distintos países que son pequeños de tamaño, pero donde hay varias oportunidades para estudiar. Entonces, sobre Bélgica, pues es un país que se ubica en el corazón de Europa. Nuestro territorio es pequeño, pero tenemos más de 11 millones de habitantes y sobre todo 3 idiomas nacionales, que son el francés, el neerlandés y el alemán. Nuestra agencia representa la parte francohablante de Bélgica, que se ubica en la ciudad de Bruselas, más o menos al centro de Bélgica, y toda la parte sur, que es la región de Valonia. Bueno, esta posición estratégica en el centro de Europa lleva en Bélgica muchos intercambios culturales, académicos e institucionales. Entonces, podemos decir que nuestro pequeño país se destaca por su multiculturalidad y su plurilingüismo. De hecho, se suele escuchar en Bélgica otros idiomas que las 3 nacionales que ya hay. Por ejemplo, en Bruselas escuchamos castellano, inglés, árabe, etc. Y eso se debe al hecho de que hay muchas empresas e instituciones internacionales, por ejemplo, varias instituciones de la Unión Europea. Entonces, la sociedad belga se caracteriza por su apertura. Además, la ciudad, pues Bruselas, es también la ciudad de la Unión Europea y desde la capital se puede viajar fácilmente a otros países europeos o encontrar oportunidades laborales en empresas o instituciones internacionales. Bueno, respecto a los estudios y a las oportunidades académicas, en esta parte francófona de Bélgica recibimos cada año más de 60.000 estudiantes internacionales cada año. Entonces, si estudian en Bélgica, podrán conocer a estudiantes, amigos, compañeros de varias orígenes. Y eso es una característica que me parece importante de Bélgica, este enfoque internacional que existe. Diría también sobre Bélgica que este país se destaca por su calidad de vida. Tenemos buenos cuidados de salud, por ejemplo, y también por el dinamismo de la vida cultural. Hay muchos conciertos, festivales, por ejemplo, teatros o cines que son asequibles a la comunidad de estudiantes y como estudiante hay también muchos proyectos organizados por asociaciones de estudiantes para encontrar a gente, descubrir la vida cultural, etc. Y los belgas también saben disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, según una encuesta de la Unión Europea, Bélgica sería el país más feliz de la Unión Europea. Entonces, esas son características que pueden llamar su atención. Gracias, suena muy interesante. Ahora vamos a ver en Suiza cómo es la vida. Muchas gracias, Giovanna. Sí, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Karel Manrau, soy el agregado diplomático aquí en la Embajada Suiza de Bogotá y es un placer para mí de poder compartir un poquito sobre mi país. Pues muy interesante la presentación de Alice, sobre todo en el tema de los idiomas. Porque Suiza es un país aún más pequeña que Bélgica, con una población aún más pequeña, pero con 4 idiomas nacionales. O sea, la mayoría de la gente habla alemán. Después tenemos 23% de la población que habla francés, como yo, se puede escuchar a mi acento. Y tenemos también 8% de la población que habla italiano
y 1% que habla una lengua muy interesante, un dialecto que se llama el Romansh. Entonces, pues esos 4 idiomas en un área tan pequeña como Suiza, pues producen intercambios muy fuertes entre las culturas. Y algo increíble sobre Suiza es despertarse en Ginebra, la capital de la diplomacia en Europa, y poder viajar en el tren hasta Zúrich, hasta la parte alemán, en 2 horas y encontrarse en una ciudad que es la capital de los bancos, una ciudad muy diferente, con una cultura también muy interesante. Y por eso Suiza es un país increíble, porque su tamaño les permite pues descubrir muchas cosas en poco tiempo y también disfrutar de una ubicación central en Europa. Entonces, eso es lo que sí me llama la atención en Suiza. Um, También somos un país muy pequeño y siempre tenemos que buscar, digamos, maneras de desarrollarnos. Y el conocimiento en este sentido es muy importante para nosotros. O sea, en Suiza no hay oro, no hay gas natural, no hay petróleo, pero hay cerebros. Y tratamos de también buscar cerebros en el extranjero y de hacerles crecer en nuestras universidades. Entonces, eso es el grato programa que les espera en Suiza y espero poder pues, responder a muchas de sus preguntas en los próximos minutos. Gracias. Y sin duda los 3 países europeos muy interesantes, cada uno ha compartido algo que estoy segura se quedó en la cabeza de cada uno, pero ahora nos vamos al otro lado del mundo a ver qué pasa en Australia. Cuéntanos, Camilo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Peña. Yo soy director de desarrollo de negocios para el sector educación en la Embajada de Australia en Bogotá. Una pequeña diferencia con lo que dijo Alex, que todos los países éramos pequeños. El caso de Australia es un poco diferente. Es uno de los países más grandes del mundo, la isla más grande del mundo, pero con una población mucho más pequeña que Colombia. En términos de extensiones, aproximadamente 7 veces más grande que Colombia, pero con la mitad de la población, aproximadamente 25 habitantes, 25 millones de habitantes, y es un país que creció con la inmigración. Aproximadamente la mitad de sus habitantes, el 49%, o nació fuera de Australia, uno de sus padres nació fuera de Australia. Por eso es un país que siempre le da la bienvenida de una forma muy cálida a los estudiantes de todo el mundo, incluyendo los estudiantes colombianos. El inglés es su lengua oficial y es un país que por muchos años ha enseñado inglés como segunda lengua. Muchos dicen que en Australia hablan como el cazador de cocodrilos, como Steve Irwin, pero es un país tan multicultural que no necesariamente es el caso, y por eso es uno de los destinos más importantes para estudiantes. Actualmente el tercer destino más importante para estudiantes internacionales en el mundo, después de Reino Unido. Un país perfecto para aquellos que les gusta montar en avión. Aproximadamente 36 horas de vuelo desde Colombia, pero con escalas por todas partes. Un país con una influencia muy importante del continente asiático, a pesar de que casi todas sus ciudades se concentran en una misma costa. En la otra costa, cerca a Perth, está Indonesia, China, Tailandia, Japón. Por eso tenemos una influencia tan importante del continente asiático. Antes de pandemia teníamos el récord a nivel mundial de más años de crecimiento económico continuo, con 28 años de crecimiento. Entonces, un país que prácticamente no lo ha afectado ninguna de las crisis financieras a nivel global y que ya está viendo niveles muy superiores de crecimiento económico, superiores a antes de la pandemia, con uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Es un país muy enfocado en innovación, en educación. Incluso hay un dicho que muchas veces nuestra belleza opaca nuestra inteligencia, porque por muchos años nos hemos enfocado en promover Australia con las playas, canguros,
koalas, la gran barrera de coral, porque es un país con unas bellezas naturales increíbles y ahora estamos mucho más enfocados en reflejar esas credenciales académicas que tiene el país. Entonces, ese es un resumen muy rápido de lo que ofrece Australia, mucha multiculturalidad, mucha innovación. Bueno, y tengan presente que aquí no estamos compitiendo para ver qué país es mejor, porque los cuatro países seguro todos queremos estar allí. Sin embargo, lo que queremos es darles herramientas para que ustedes puedan conocer, explorar y tomar la mejor decisión para hacer su maestría o su doctorado. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta y es ¿por qué ir a hacer una maestría o un doctorado a sus países? Y voy a empezar con las cifras de Suiza. Este año seleccionamos 19 personas que van a hacer sus maestrías y doctorados en este país y en los 30 años de Colfuturo hemos seleccionado a 153 personas. Entonces, Karel, cuéntanos por qué Suiza es un buen destino para estudiar. Muchísimas gracias. Pues Suiza es un buen destino porque, como lo he dicho antes, somos un país extremadamente innovador. O sea, según la clasificación de la OMPI, somos por la novena veces el país el más innovador del mundo. Y entonces eso se reflexiona mucho en nuestras universidades. Es decir, invertimos 3.3% del PIB del país para la educación y eso hace que las universidades suizas tienen un nivel muy alto y muy interesante en el punto de vista internacional. Es una cifra muy interesante, pero 60% de los estudiantes en Suiza estudian en una universidad que es en el top 100 del mundo. Entonces, es un entorno pues, estudiantil, educativo, muy competitivo y es un entorno también reconocido por muchas empresas. Las empresas suizas son muy activas por todo el mundo, aquí en Colombia, y por eso yo creo que sí, hacer su maestría o hacer su doctorado en Suiza es realmente una ventaja por la cualidad muy alta de la educación. Algo que también me pareció increíble durante mis propios estudios fue pues, la diversidad de alumnos. Tenía alumnos de Italia, tenía alumnos de Brasil, de Alemania, y pues esa mezcla cultural es algo sumamente importante, porque sí tenemos buenas ideas en Suiza, pero cuando podemos pues, compartir esas ideas con las perspectivas de todo el mundo, eso nos hace crecer, eso nos hace más dinámico, más abiertos. Y pues en una clase típica en Suiza, todas estas perspectivas están representadas y eso es algo muy importante porque el mundo laboral o el mundo de la investigación después de los estudios es una mezcla así y pues eso, por eso el entorno académico de Suiza es una buena representación del mundo laboral. Entonces, eso serían mis dos razones para venir a estudiar a mi país. Bueno, y les voy a ir dando cifras a lo largo de la charla. No solamente voy a hablar de Suiza, pero vamos a empezar ahora a hablar de Bélgica. Cuéntanos, Alice, ¿por qué una maestría o un doctorado en Bélgica? Sí, bueno, les cuento que en Bélgica tenemos tres tipos de establecimiento de educación superior. Hay universidades, colegios universitarios y escuelas superiores de arte. Eso significa que hay una gran diversidad de formaciones que son oportunidades académicas en Bélgica, porque cada uno de estos tipos de establecimientos tienen sus propias características. Por ejemplo, las universidades van a tener un enfoque más académico y científico,
la investigación tiene un rol importante dentro de las carreras. Y por otro lado, los colegios universitarios proponen formaciones más bien prácticas, y entonces eso lleva a una gran diversidad y da acceso a un catálogo extendido de posibilidades educativas. Hay formaciones en todos los sectores, hay formaciones en francés como en inglés, así que seguramente cada uno puede encontrar un ciclo, una carrera en su sector de interés. Bueno, otra ventaja, más bien por el máster, es que van a tener una experiencia muy personalizada con asignaturas en pequeños grupos. Al momento del máster, los profesores son mucho más disponibles, los académicos también van a poder hacer una investigación, ¿no? Que es no una tesis, pero un trabajo de investigación para acabar el ciclo de posgrado, y eso lleva una complicidad con, tanto con los estudiantes, que no son muchos, como con los profesores. Además, más y más las instituciones incluyen prácticas y experiencias en el mundo laboral dentro de las carreras, lo que permite a los estudiantes de conocer ya un poco el mercado profesional, el mercado laboral, tener ya una red de contacto al salir del máster, así que eso es también un punto interesante. Y si no, como lo decía, tanto por el máster como por el doctorado, la posición estratégica de Bélgica es también, en el corazón de Europa, es también un beneficio extra. Tendrán como acceso a muchas empresas e instituciones internacionales que tienen su sede en Bruselas para hacer, por ejemplo, una práctica. Así que eso puede interesar en una experiencia académica en Bélgica. Finalmente, diría que respecto a una experiencia de investigación por el doctorado, hay muchos centros científicos en Bélgica que reciben una grande comunidad internacional. Es decir que, por ejemplo, dentro de la comunidad de los estudiantes de doctorado, de PhD, son más o menos 40%, así que hay un espacio, hay esta importancia dada a la internacionalización de los investigadores. Y si no, Bélgica francófona es también reconocida por la excelencia de su investigación, por ejemplo, en los sectores de las biotecnologías, de ingeniería, de la logística o aeronáuticas, que son ejemplos para decir que hay también, como en Suiza, lo que comentaba mi colega, hay también inversiones de parte de nuestras autoridades políticas en la investigación científica. Bueno, esos serían los puntos para atraerlos a interesarse a Bélgica como destino de académico. Bueno, y de los 4 destinos que tenemos aquí, Irlanda es el país en donde poco a poco estamos empezando a atraer más estudiantes, a compartirles más información sobre Irlanda. Este año seleccionamos a 2 personas que van a hacer sus estudios allí, y a lo largo de estos años hemos seleccionado a 8 beneficiarios. La invitación acá de lo que nos va a hacer Caroline es conocer más a Irlanda, y por eso queremos saber por qué hacer la maestría o el doctorado allí. Pues bueno, voy a mencionar unas ventajas que ofrece Irlanda para los posgrados. En Irlanda tenemos 8 universidades ubicadas por todo el país, y todas hacen parte del 5% mejor calificado en el ranking mundial. Así que, como les comenté, Irlanda es bien conocida por su aporte al mundo artístico y de letras, por lo cual los posgrados en las humanidades y en asignaturas como literatura son de muy alta calidad. Pues una cosa que a lo mejor no se sabe de Irlanda es que somos muy fuertes en los temas de informática y ciencias también.
sobre todo en química, ciencias de cómputo, ingeniería, farmacéutica y ciencia de datos también. Pues en muchos campos distintos, las universidades irlandesas están clasificadas dentro de las mejores instituciones del mundo en términos del impacto de la investigación. Así que en el año 2018, el país se calificó en 12º lugar mundial para investigación científica y éramos el primero en el mundo para nanotecnología, el segundo para inmunología y quinto para ciencias agrícolas y sexto para la química también. Irlanda es reconocida mundialmente en el tema farmacéutico y un 75% de las principales empresas en dispositivos médicos tienen su base en Irlanda. También muchas empresas financieras y de tecnología tienen su base en Irlanda. Un 80% de las empresas de informática más grandes del mundo tienen su base europea en Irlanda, como Google, Facebook, Twitter, eBay, Amazon y PayPal. Todos tienen su base en ese país. Pues además un 50% de las empresas financieras más grandes tienen base en Irlanda, así que como PayPal, Allianz, Citibank y más. Todas esas empresas escogen a Irlanda como su base porque tenemos una economía dinámica, abierta y tenemos un sistema educativo de muy alta calidad. Y está claro que las oportunidades de empleo para los posgrados en Irlanda, una vez terminan sus cursos, son muy buenas, dado que hay tantas empresas multinacionales en el país. Y una ventaja muy grande que ofrece Irlanda también a los estudiantes internacionales es que pueden trabajar mientras estudian. Pueden quedarse mínimo 2 años en el país después de graduarse. Así que espero que eso da unas de las ventajas de estudiar a nivel posgrado en Irlanda. Gracias. Bueno, y tengan en cuenta que aquí estamos hablando de las ventajas generales, porque estoy segura que cuando empiecen a explorar cada una de las universidades y los programas encontrarán muchas más cosas que aprovechar. Camilo, cuéntanos de Australia. Bueno, Australia ha sido uno de los países que más rápido crecimiento ha tenido en cuanto a beneficiarios de Colfuturo, pasando ya a un 4º lugar de preferencia de estudiantes colombianos y eso se debe a las diferentes razones que les voy a mencionar. En la última convocatoria tuvimos 144 beneficiarios inicialmente seleccionados, lo cual es un número bien importante. Desde un punto de vista de calidad, en Australia es muy fácil identificar esas opciones de calidad como no lo es en todos los países, ya que hay países con sistemas de educación superior bastante grandes. Australia solo cuenta con 43 universidades, de esas 43, 41 son públicas, lo cual no afecta lo que paga un estudiante internacional, pero eso significa que recibe recursos importantes del gobierno y pues que tiene infraestructura de punta. De esas 43, casi siempre tenemos 8 entre las 100 mejores del mundo, de acuerdo a diferentes rankings. Y tenemos un buen número de universidades más jóvenes también entre las mejores del mundo dentro de las universidades de menos de 50 años. Los graduados de Australia no solo tienen reconocimiento a nivel global, sino también a nivel local para aquellos que vuelven la convalidación de títulos de universidades australianas por parte del Ministerio de Educación en Colombia es bastante sencilla. Debo decir que otro de los atractivos también son las becas que hay disponibles, a pesar de tener costos más altos que los de las universidades en Colombia o de muchos países europeos. Casi todas las universidades tienen siempre becas disponibles, incluyendo los 12 o poco más de convenios que tenemos con Colfuturo, con becas hasta de 100%. Otro aspecto muy importante también, compartiendo lo que mencionó Carla, en Australia le permite a los estudiantes trabajar mientras estudian, 20 horas semanales, tiempo completo en vacaciones, no solo los estudiantes, sino sus familias también. Parejas de estudiantes de maestría y doctorado pueden trabajar tiempo completo, lo cual es una gran ventaja. Adicionalmente, como esto es también una experiencia personal, Australia tiene actualmente 4 ciudades entre las mejores 10 del mundo para vivir. Y por último,
el tema de empleabilidad es clave. Las universidades siempre están muy enfocadas en la posibilidad de que el estudiante consiga trabajo muy rápidamente, y la visa también lo permite. Personas que hacen estudios de posgrado tienen la posibilidad de aplicar a visa de posgraduado para permanecer un tiempo adicional en el país, lo cual pues encaja muy bien con los beneficios que ofrece Colfuturo de pasar un tiempo fuera del país después de terminar sus estudios. Bueno, la siguiente pregunta es seguramente muy similar para todos en cuanto a las postulaciones a las universidades. Entonces voy a cambiar un poco el modelo de respuesta y voy a pedirle a Caroline que nos cuente cuáles son las fechas de postulación a las universidades, con cuánto tiempo de anticipación se debe hacer y cuándo inician los programas. Y después le voy a pedir a Alice y a Karel que si cambia un poco en sus países nos cuenten las diferencias, y dejo a Camilo también nuevamente al final porque sé que en Australia hay distintas formas de postulación. Entonces, vamos primero a Europa y empecemos con Caroline. Vale, comienzan los cursos de maestría y doctorado en septiembre, y creo que unos pocos se comienzan en enero. Para los que están pensando en comenzar en sus posgrados en septiembre, se recomienda comenzar el proceso de aplicación con la universidad en diciembre o enero antes. Entonces, si piensan en ingresar el año que viene, 2022, es mejor comenzar el proceso en diciembre de ese año o enero del año que viene. Así que el proceso de visa también 3 meses antes de que tengan planeado viajar. Si alguien está pensando en estudiar en Irlanda en el año que viene, les aconsejaría que buscaran la carrera que les interesa y que se puede hacer por medio de la página web educationinireland.com, y luego que se acerquen a la universidad y les puede informarse sobre los plazos, las oportunidades y demás. ¿Cómo es en Suiza? ¿Es similar? ¿Las fechas cambian? Sí, no, es bastante similar en Suiza. O sea, los 2 semestres académicos empiezan en febrero y en septiembre. Normalmente hay que aplicar antes del fin de abril para empezar en septiembre, o hay que aplicar antes del fin de noviembre para empezar en febrero, o sea, del año antes, del año precedente. Y el tema de los visas es bastante rápido. Para tener su visa para ir a estudiar a Suiza. Hay que pedirlo con al menos 8 semanas de antelación. O sea, entonces es bastante sencillo. Hay que primero pues postular, aplicar a una universidad, y después, cuando uno recibe la confirmación, pedir su visa con al menos 8 semanas de antelación. En Bélgica, ¿cómo funciona? Sí, hay cosas similares, pero decirles que sí, para iniciar un máster se empieza en septiembre, es al revés que en Colombia. Pero para iniciar un doctorado no hay una fecha fija. Se puede empezar al momento cuando el estudiante recibe una respuesta positiva después de hacer la matrícula y tener la registración. Así que por el máster está como los demás países europeos, pero por el doctorado se puede iniciar a un momento en el año que no sea fijo. Respecto a las fechas de postulaciones, sí, es bastante lo mismo. Escuché a mi colega de Suiza decir que a finales de abril se acaban las posibilidades de aplicar. Es lo mismo en Bélgica. Pero ojo, cada universidad, cada establecimiento tiene sus propias fechas, su propio calendario, pero la mayoría del tiempo es eso. A finales de abril es la fecha límite para postular por un estudiante internacional que no es de la Unión Europea. Hay también que encontrar, ¿no?, la carrera que quieren hacer, así que nosotros
aconsejamos empezar ya a buscar al fin del año precedente o al principio del año, en enero o febrero, para conocer un poco la carrera que quieren estudiar y investigar un poco si entran en los requisitos de esta carrera. Eso también lleva una comunicación, ¿no?, con la universidad para tener más informaciones, etcétera. Así que eso, yo creo que ya al principio del año se puede empezar las trámites, buscar las informaciones para aplicar no más tarde que en el mes de abril. Bueno, y mientras Camilo nos cuenta cómo es en Australia, voy a pedirles el favor que en el chat respondan cuáles son los sitios web de los buscadores en donde los estudiantes interesados en Suiza, Irlanda o Bélgica pueden buscar la información de sus programas, la página web oficial para buscar los programas. Entonces, Camilo, por favor, cuéntanos las fechas de inicio en Australia y cuánto tiempo de anticipación les sugieres a los estudiantes para que hagan sus búsquedas y sus procesos. Sí, el semestre académico 1 comienza en enero, febrero, finales de enero, principios de febrero, y para entrar en ese semestre, la aplicación normalmente varía dependiendo de las universidades, pero cierran aplicaciones alrededor de octubre. Se recomienda, digamos, que empezar todo el proceso con unos 6 meses de anticipación para dejar 2, 3 meses de aplicación a la universidad, de carta de oferta, pagos y esto, y luego más o menos 8 semanas de procesamiento de visa en condiciones normales. Entonces, digamos que con 6 meses de anticipación es suficiente. Para semestre 2, que comienza aproximadamente en julio, la fecha límite de la mayoría de universidades está en abril. Hay que tener en cuenta aspectos como las estaciones. En Australia es verano, a final de año los tiquetes son mucho más escasos, son más costosos, entonces es conveniente hacer el proceso de visas con más anterioridad para poder comprar tiquetes a precios razonables. Eso significa empezar un poco antes, pero aproximadamente son las fechas. Bueno, y una sugerencia general es que, aunque estamos hablando de periodos relativamente cortos, recuerden que el éxito de su proyecto está en hacer una buena búsqueda, hacer una buena postulación a la universidad, prepararse para los exámenes de dominio de una segunda lengua, los exámenes específicos que les puedan pedir para cada uno de sus programas. Entonces, en general, la sugerencia es que hagan esto con 1 año o 2 años de anticipación. Entre más tiempo usen es mucho mejor porque eso va a garantizar más el éxito de su proyecto. Bueno, y pasando a otra de las grandes preocupaciones de los estudiantes es la parte financiera, cómo pagar un posgrado en el exterior para cambiar las divisas, el cambio a las divisas de sus países es un poco complejo. Entonces, lo primero que quisiera preguntarles es una cifra global o una cifra, alguna idea que nos puedan dar de cuánto vale estudiar en sus países y cuánto debería pensar un estudiante en tener en su presupuesto para su mensualidad, para los pagos de las matrículas. Más adelante hablamos de becas, pero por el momento solo hablemos de costos. Vamos a empezar ahora al contrario porque siempre hemos dejado al final a Australia. Empecemos esta vez por Australia. Claro que sí, bueno, no vamos a hablar de becas, pero siempre la recomendación principal es no asustarse por el valor inicial porque hay muchas becas de por medio, y siempre debo hacer la aclaración que los costos de Australia son mucho más alineados a esos de Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Entonces van a haber diferencias probablemente significativas. Hay un rango más o menos de 3 niveles de universidades, las top 100 en el mundo, otras top 200 aproximadamente, de universidades regionales que son las más económicas. Los costos de las universidades van aproximadamente desde el orden de los $20,000 australianos el semestre hasta los $10,000 el semestre en una universidad regional. El costo de vida de Australia no es un país económico para vivir por su alta calidad de vida, pero es uno de los que tiene el salario mínimo más alto del mundo. Pero un estudiante se calcula que vive aproximadamente con $1,500 a $2,000 australianos mensuales. Y debo recordar que el dólar australiano casi siempre está 1,000 pesos por debajo del dólar americano. Y quiero complementar uno de los comentarios de Camilo cuando dijo no se asusten por el dinero. Claramente es un factor clave, pero les aseguro que la experiencia de vivir fuera del país, el intercambio con estudiantes de otras nacionalidades
y todo lo que involucra hacer una maestría o un doctorado fuera de Colombia, vale la pena la inversión. Entonces, cuando vean esa cifra, piensen en la gran ganancia personal, académica y laboral que van a tener. Es una inversión al final. Cuéntanos de Suiza, por favor, Karen. Sí, con gusto. Pues antes yo quiero decir que voy a hablar en dólares americanos, va a ser más fácil que hablar en suizos francos, pero un franco suizo vale $1 americano, entonces es bastante sencillo el cambio. Pues algo que me hace muy orgulloso sobre el sistema educativo de Suiza es que pues, en Suiza todas las universidades son públicas y los gastos, los costos son muy bajos. O sea, el semestre en una universidad suiza cuesta $700. Cada universidad, la mejor, la peor, aunque no hay una peor en Suiza, hay que decirlo. No, pero es la verdad. El costo de los estudios en Suiza es muy bajo. Repito, $700 al semestre. ¿Vale? Pero hay que decir también que Suiza, por su alta calidad de vida, tiene pues gasto de vida cotidiana bastante altos. Entonces, normalmente, digamos que para vivir en Suiza se necesita $1.500 al mes. O sea, hay que contar $1.500 al mes para el alojamiento, el transporte, seguros, comida y pues otros gastos adicionales de estudiantes. Pero yo quiero pues subrayar otra vez el muy bajo costo de estudiar en Suiza y es algo muy orgulloso que me hace muy orgulloso porque cuando hablamos de igualdad, de poder tener perfiles de todas las comunidades, de todas las clases sociales. Eso ayuda así a tener esa mezcla que hace Suiza un lugar fantástico para estudiar. Alice, háblanos de Bélgica. Bueno, como en Suiza, en Bélgica, todos los establecimientos de educación superior, todas las universidades son públicas, entonces la matrícula va a costar lo mismo de la mejor a la peor. Para decirlo, bueno, y la Federación Valonia-Bruselas, bueno, como Suiza, tiene la prioridad de dar el acceso democrático para todos a la educación superior. Y entonces, si se compara con otros países, el precio de la matrícula no es muy alto para el estudiante, ya que la mayoría de los costos es asumida por instituciones públicas. Entonces, para dar un ejemplo concreto, por un estudiante internacional que no tiene pasaporte de la Unión Europea, un máster de 2 años costará en total aproximadamente 5.000 euros. El primer año costará un poco más de 4.000 euros y al aprobar este primer año, el segundo año cuesta menos de 800 euros. Entonces, es por eso que digo que es 5.000 los 2 años, porque el primer año sí es más caro, pero luego al aprobar este primer año son menos de 1.000 euros por todo el año, el segundo año. Respecto al doctorado, es mucho más barato todavía. Todos los estudiantes de doctorado, cualquiera sea su nacionalidad, van a pagar unos 800 euros el primer año de la investigación y luego entre 30 y 60 euros los años siguientes, que es más bien un precio simbólico, pero bueno, no es muy caro. Eso es sobre las matrículas. Luego, respecto a los costos de vida, depende un poco del ritmo de vida y de los gastos adicionales, pero evaluamos los costos de vida entre 800 y 1.000 euros, dependiendo de estos gastos, pero esa evaluación incluye el alojamiento, la alimentación, los costos de salud, los costos académicos, los libros, por ejemplo, el plan por el teléfono, los transportes, etc.
Hay una pequeña diferencia entre vivir en la capital, Bruselas, o vivir en la región valona, en la otra parte francófona de Bélgica. Bruselas, siendo una grande ciudad, tiene un costo de vida un poco más alto, pero no tanto, pero hay que mencionar esta diferencia. Lo digo porque mis colegas lo han comentado antes, se puede trabajar como estudiante 20 horas a la semana durante el año académico y sin restricciones de horas durante las vacaciones, lo que permite bueno, tener la oportunidad de ahorrar un poco por estos gastos de vida. Bueno. Y en Irlanda. Gracias. Pues el costo del posgrado en Irlanda en sí depende, claro, de la universidad y del programa, pero el costo general está a partir de unos 10.000 euros. Y esa es solo la matrícula. Entonces, si hablamos de la costa de vivir, para vivir en el país, claro, depende de la ciudad, en qué ciudad vivas, en Dublín, en la capital, o en otras partes del país. Y también depende del tipo de alojamiento que quieras, pero costaría entre 8 y 12.000 euros al año. Y eso incluye todo, alojamiento, transporte, salud, costos académicos, todo. Pero es solo para dar una idea. Bueno, y fíjense que en el caso de los países europeos, el crédito beca de Colfuturo, que es máximo de $50.000, les alcanzaría perfecto para financiar sus estudios allí. Entonces, nuevamente, no se limiten por el dinero. Ahora vamos a hablar de becas y Camilo también nos va a contar en Australia, pese a que la diferencia en costos pues, puede ser mayor, estas becas les van a poder también permitir realizar sus estudios allí. Entonces, la siguiente pregunta está relacionada con eso. Cuéntenos a qué becas se pueden postular los estudiantes colombianos, un poco tips de cómo postularse y lograr, digamos, que tener más posibilidades de ganarse estas becas. Empecemos por Australia. No, bueno, sí, ¿está bien que empecemos? Sí, está bien. Actualmente el gobierno de Australia no tiene un programa de becas disponible para estudiantes latinoamericanos, entonces las becas que tenemos disponibles actualmente vienen directamente de las universidades. Y debo decir que los convenios que hay con Colfuturo son los más atractivos, los más generosos, porque encontramos becas desde un 10% hasta un 100% en algunas áreas para maestrías de investigación y doctorados. Generalmente las universidades tienen becas de un 20, 25, 30%. El tip es muy sencillo y es que casi todas las becas van directamente relacionadas al desempeño académico de los estudiantes, que está muy alineado pues al proceso de crédito beca de Colfuturo. Entonces, ese es como el mensaje principal, que las becas disponibles se dan para estudiantes con alta excelencia académica y casi todos están comprimidos en estos convenios que tenemos con Colfuturo actualmente. En Irlanda. Pues en Irlanda hay miles de becas disponibles para los estudiantes internacionales. Sobre todo, están en los ámbitos de ciencias, cómputo y informática. Y provienen de una variedad de fuentes, algunas son estatales y otras son otorgadas por otras organizaciones. Pues además, todas las universidades ofrecen descuentos y opciones de financiación para los estudiantes internacionales y los estudiantes colombianos, entre todos. Y claro, el Estado ofrece varios descuentos en los servicios públicos y de transporte para los estudiantes. Suiza. Sí, pues sobre el tema de las becas, tenemos tres tipos de becas de excelencia con Colfuturo. Desafortunadamente vamos a llegar a la fecha límite para aplicar en una semana, así que quizás el año próximo será otra buena oportunidad para aplicar para estas becas.
Pero hay también muchas otras becas ofertas por las universidades. En Suiza, pues como lo comenté, todas las universidades son públicas, pero tienen mucha flexibilidad. Entonces, mi consejo sería pues visitar las páginas de las universidades para encontrar más informaciones. Y también voy a compartir ahora mismo en el chat un guía, el Ultimate Guide para los scholarships. Entonces, tiene un montón de información relevante para encontrar quizás su beca para estudiar a Suiza. Entonces, lo comparto ahora mismo en el chat. Gracias. En Bélgica. Bueno, en Bélgica las instituciones de educación superior, como están fuertemente integradas en el espacio europeo de la educación superior, es posible encontrar fondos a través de programas europeos, como por ejemplo Erasmus Mundus. También contamos con fondos del gobierno federal belga a través del Fondo Nacional de la Investigación Científica, que imparte becas para proyectos de tesis. Entonces sería más bien orientado a estudiantes que quieren hacer un doctorado, el PhD. También nuestra agencia, Wallonie-Bruxelles International, tiene becas llamadas de excelencia por investigadores que quieren hacer un postdoctorado en una de las universidades belgas francófonas. Entonces, las becas del gobierno que tenemos de momento son más bien por la investigación, pero de momento estamos desarrollando un programa de becas también por los másters, pero no están disponibles y listo ahora, pero lo será por el año 2022-2023. Así que estamos trabajando en eso para desarrollar más recursos por los estudiantes internacionales que quieren hacer un máster en Bélgica. Por último, como los colegas de Australia y de Irlanda lo dijeron, existen fuentes de financiación directamente disponibles de parte de las instituciones, de las universidades, pero para conocer estas oportunidades tienen que visitar directamente las páginas web de estos establecimientos o contactarlos directo para ver si entran en el perfil de las becas que ofrecen directamente. Les voy a mandar un link que les va a orientar a una de las páginas de nuestro sitio web, que es un motor de búsqueda para encontrar las becas que existen por estudiantes colombianos, que pueden ser de instituciones, de fondos de investigaciones, etcétera, y así pueden un poco investigar si hay una beca que puede corresponder a su proyecto académico. Bueno, y Camilo mencionaba que una de las formas de acceder a las becas era también a través de los convenios de Colfuturo. En el chat puse el link en donde ustedes pueden consultar todos los convenios de cooperación que tenemos. Tenemos convenios con los 4 países, en 4 universidades que están en los 4 países, entonces explorar esta información. Antes de pasar a las sesiones individuales, quisiera cerrar con una pregunta típica en estos paneles, y es si en el país se puede trabajar con visa de estudiante, haciendo siempre la salvedad de que ese trabajo no es suficiente fuente de financiación para pagar su proyecto académico. Piensen en que si quieren trabajar en el país y si su visa se los va a permitir y su universidad y el rendimiento académico, esos recursos pues va a ser para cubrir costos mínimos, muy seguramente los costos básicos de los fines de semana, la posibilidad claramente de que si estoy en Europa, pues estoy en Suiza, puedo coger un tren e irme a Alemania, un país cerca. Si estoy en Australia, puedo visitar islas en Asia que seguramente en otro continente no lo podrían hacer. Entonces, esos recursos de trabajar realmente son mínimos, pero cuéntenos si sus visas les permite a los estudiantes trabajar. Empecemos con Australia. Sí, es uno de los aspectos más importantes de
que promueven las instituciones educativas australianas, porque eso es parte de la formación de los estudiantes, la habilidad de trabajar. Los estudiantes tienen la capacidad con cualquier visa de estudiante, aunque solo hay una visa actualmente principalmente, trabajar 40 horas quincenales o 20 semanales, 40 un poco más de flexibilidad, tiempo completo en vacaciones, y los estudiantes de maestrías de investigación y de doctorados tienen la posibilidad de trabajar tiempo completo. Adicionalmente, si se hace una maestría de más de 2 años, se puede aplicar una visa de posgraduado para estar en el país por aproximadamente 2 años, y si estos estudios se hacen en un área regional, hay un año adicional. En Bélgica. Bueno, hay cosas en común con mi colega de Australia, Camilo. También se puede trabajar como estudiante 20 horas a la semana durante el calendario académico, cuando los estudiantes también tienen actividades académicas, clases, etcétera. Y durante los recesos académicos se puede trabajar sin restricciones de horas y ahorrar un poco por los meses que vienen. Eso es siendo estudiante con la visa que corresponde a hacer un máster o un doctorado en Bélgica. Luego, al graduarse, el visa también implica que los estudiantes pueden quedarse un año más para buscar, por ejemplo, un trabajo y poder quedarse más tiempo, pero ahora con una visa profesional. Pero sí, es desde poco que existe esta oportunidad. Así que estamos contentos porque es algo importante, ¿no?, para los estudiantes que pueden disfrutar más del país buscando oportunidades laborales después del máster. Irlanda. Bueno, sí, recuerda que los estudiantes en Irlanda pueden trabajar mientras estudian de posgrado, y que el sueldo mínimo es de más de 10 euros a la hora. Así que pueden trabajar hasta 20 horas por cada semana. Sí, eso corresponde con la visa de estudios posgrados. Y cerramos con Suiza. Sí, pues sí tenemos un sistema un poquito similar. Los estudiantes durante el periodo académico pueden trabajar hasta 15 horas a la semana en Suiza, y después durante las vacaciones académicas pueden trabajar sin ninguna restricción de tiempo. Entonces sí hay la posibilidad de trabajar para pues ganar dinero, pero también colectar pues una experiencia laboral muy importante para su futuro. Bueno, y les pido a los expositores que por favor en el chat nos dejen el correo electrónico a donde las personas interesadas pueden seguir esta conversación con ustedes mientras yo explico la metodología que vamos a seguir. Y es como hemos hecho en nuestros paneles anteriores, cada expositor va a tener una sala individual en donde ustedes van a poder hacer las preguntas en el chat directamente, vamos a poder conversar con cada uno de ellos. Entonces ya vamos a poner en el link, en el chat, los links para cada una de las salas, para cada uno de los países. Y si se pierden porque se cerró esta sesión o algo, en la página web de Colfuturo también se ingresan ahí en el home, en la página de inicio, van a encontrar también los enlaces para cada una de las salas. Entonces, muchas gracias a los 4 por su tiempo, por su conocimiento y su experiencia, y los invito a que vayamos ahora a las salas individuales para responder las preguntas de nuestros participantes. Muchas gracias a ustedes. Un placer, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Buen día. Muchas gracias.